Es lindo poder disfrutar de cantarle a nuestro Señor, ¿verdad? Y hoy vamos a estar pensando en un tema que estuvo en mi mente luego de leer un devocional y que traía un texto que la verdad no me acordaba de él, que me hizo pensar mucho. Luego lo vamos a estar dando. Y el tema es madurez espiritual. Madurez espiritual. Cuando pensaba en el tema, digo, ¿cómo explico a mis queridos lo que significa madurez? Y claro, por lo que es mi trabajo, para los que no me conocen, fruticultor, una de las cosas que tenemos que hacer es saber el momento de madurez de la fruta para recogerla. ¿Y qué es el grado de madurez? Es el momento óptimo que la fruta ha desarrollado todas sus cualidades, llamémosles gustativas, de textura, presión, ¿verdad? Lo que a usted no le gustan, esas frutas arenosas, ¿verdad? La presión justa, el aroma, el sabor, la presencia. Todas son cualidades que nos están demostrando que la fruta está en el grado óptimo madura, que no precisa más para satisfacer a aquel que la va a comer. Ahora, pensaba, como hijos de Dios, el Señor pretende que nosotros desarrollemos madurez. Vamos a estar mirando algunos textos que ante su presencia estemos demostrando que la obra del Espíritu en nuestras vidas está cambiando de tal manera que aquellas cosas que no están bien se están poniendo de acuerdo a la voluntad de Él. Si yo agarro una fruta verde, voy a encontrar acidez, una pila de cosas que no me van a agradar. Y yo pensaba, hay veces en mi vida que soy ácido, no estoy mostrando madurez espiritual. Hay veces en nuestra vida que somos duros con el hermano, no estamos demostrando madurez espiritual. Y pensaba en el Señor Jesús, cuando Él estaba delante de sus discípulos y les da una parábola, que la usamos mucho para predicar el Evangelio, la parábola del sembrador. Pero ahí está hablando de 4 tipos de tierra que cae la semilla, que el Señor lo dice luego, que es la palabra de Dios. Y yo pensaba, ¿cómo está cayendo la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Qué efecto está haciendo en mi vida, en nuestras vidas, la lectura de la palabra de Dios? El Señor, yo tengo abierto en Lucas, sabemos que Mateo, Marcos y Lucas nos habla de la parábola del sembrador, Lucas 8, pero allí el Señor Jesús está diciéndole que el sembrador salió a sembrar. Es una parábola muy conocida, ¿verdad? Y dice que parte de la semilla que sembró cayó en el camino. Y vinieron los pájaros, se la comieron y no dio fruto. Luego el Señor les explica a los discípulos lo que quiso decirle con esta parábola. Y les dice que es el diablo que viene y arrebata la semilla. Y a veces, hermanos, le damos lugar a Satanás para que lleve de nuestros corazones y de nuestra mente la semilla que escuchamos, la palabra de Dios. La otra lugar que cayó dice que fue entre piedras. Salió el sol y la arrebató. Y dice que el Señor les explica que es el tiempo de la prueba, cuando ellos no resisten, y entonces no lleva fruto esta semilla. Luego les muestra otro tipo, la que cae entre espinos, y que es ahogada por las malezas, ¿verdad? Esa planta que quiere venir. Y les habla de que esto les está diciendo lo que produce los afanes de esta vida, las riquezas, los placeres,
van quitando la fuerza de la palabra de Dios, llenan la mente, el corazón, y esa semilla que cayó no lleva fruto. Pero hay una cuarta semilla que cae en tierra, y es así, da fruto para la gloria de Dios. Hermanos, ¿dónde está cayendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tierra está dispuesta para escucharla? Madurez espiritual significa que estamos preparados para recibir la palabra de Dios, que estamos deseosos de escuchar de Él y aprender más de Él. Y no solamente aprendemos de Él en este lugar, sino que la gracia de Dios nos permite que en nuestras casas, al abrir las Escrituras, Él se pueda manifestar. Él nos ha dado su Espíritu, el cual nos abre la mente para que podamos entender el mensaje de la palabra. Y Él quiere hablarnos. ¿Por qué? Porque quiere que seamos creyentes maduros. Ya vamos a hablar un poco más. Y el pasaje que estaba leyendo hace unos días y que me impactó, y quiero que todos lo leamos, hermanos, porque también es otro aspecto que no lo nombró el Señor, pero van a ver qué interesante. Vayamos al libro de Ezequiel. Antes de Daniel, por si están acostumbrados a encontrar a Daniel, van a encontrar a Ezequiel. Está antes. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. 33. Está hablando Dios a su siervo, un precioso pasaje que habla de la atalaya. Pueden leerlo en sus casas. De cuál es la labor nuestra. Pero allí está diciéndole en el versículo 31 y 32 del capítulo 33 de Ezequiel estas palabras. Y vendrán a ti, hablan de los israelitas, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y este es el versículo que me impactó. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y saben que me quedé pensando cuando leía este versículo. ¿Cuántas veces decimos y sentimos decir, qué bueno estuvo el mensaje, qué bien que predicó el hermano, me tocó? Y yo me hacía la pregunta, ¿y produzco el cambio para la cual Dios mandó esa palabra? ¿O somos muy semejantes a aquellos israelitas del antiguo? Para nosotros, dice, es como voz de un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, pero no pasa nada. Nos vamos y seguimos igual. Es fuerte la palabra de Dios, ¿verdad? Nos hace pensar. ¿Cómo haremos hoy? No porque haya hablado bien, por favor. La palabra de Dios que llega a nuestro corazón, ¿qué hará? Al salir, ¿quedará ahí antes de cerrar la puerta? ¿O irá a nuestras casas y seguiremos meditando lo que el Señor nos habló por su palabra? Mis queridos, la vida cristiana necesita que maduremos, que crezcamos, que cada día podamos vivir más cerca del Señor, honrándole, obedeciéndole, sirviéndole. La Escritura da parámetros o
índices para que tengamos suficiente luz para entender cómo madurar y si estamos maduros, o si hemos crecido, o si somos fieles a Dios. Yo pensaba en un huerto lleno de árboles que somos nosotros, y que entra el hortelano o el dueño del huerto y empieza a mirar los frutos. ¿Qué grado de madurez encuentran esos frutos? Ponte tú, como en un fruto en una planta. ¿Qué grado de madurez encuentra el dueño de ese huerto? Llevémoslos a la iglesia. El Señor, ¿qué grado de madurez encuentra en ti? Encuentra en mí. ¿Estoy sirviéndole? ¿Estoy honrándole? ¿Estoy obedeciéndole? Vamos a ver algunos versículos. No los busquen, yo se los voy a leer para que podamos estar atentos, que manifiestan el desarrollo espiritual. 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cómo pensamos? Todos sabemos cómo piensan los niños. Seamos niños en pensar en cosas malas, pero en lo demás maduros. 1 Corintios 2:6 dice así el apóstol: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y hablamos sabiduría no de este siglo, la sabiduría celestial del cielo. Hebreos 5:14, el escritor de los Hebreos dice así: y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este es un versículo muy interesante. Fíjense, dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No solamente es saber, sino hacer. Y acá el Señor nos muestra esta realidad. Como decía, son parámetros o índices que nos muestran el grado de mi madurez espiritual. Ese mismo pasaje de Hebreos 5, versículos anteriores, habla de aquel que deja pasar el tiempo sin el uso de la palabra, ¿verdad? Y dice: y aún sigue siendo niño. Pasa el tiempo y no hay crecimiento, no hay manifestación de madurez. Es como un niño que cumple 1, 2, 3, 4, 5, 10 y sigue siendo niño. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Que hay algo que anda mal? Analízate, hermano, hermana, me analizo yo. En los años de convertido, de que has creído en Cristo como tu Salvador personal, ¿piensas igual que el mismo día que te convertiste? ¿O has cambiado? ¿O hay cosas que antes pensabas que estaban bien y a la luz de las Escrituras hoy ves que no están conforme a la voluntad de Dios? Eso es crecimiento. Pero si sigo haciendo las mismas cosas que hacía cuando recién me convertí, ¿eso quiere decir que sigo siendo niño? ¿Que no ha habido madurez? Y viene a mi mente un ejemplo de la fruta. Ustedes saben, si no lo saben se lo explico. A veces hay manzanas que no forman las 5 puntas que tienen que formar en la parte de abajo, ¿verdad? Están deformadas. Si ustedes las cortan a la mitad, se van a dar cuenta que la parte deformada no tiene semilla.
porque la semilla es la que hace desarrollar el fruto. Y yo pienso en el Señor, qué capacidad. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace desarrollar? La palabra de Dios. Si no asimilamos la semilla, si no asimilamos la palabra de Dios, vamos a ser creyentes deformados, inmaduros, que no honramos al Señor. Yo pensé mucho en esto, hermanos, porque no vayan a pensar que porque hablo acá soy un crack ni nada por el estilo. Tengo muchos defectos que me muestran que no estoy maduro del todo, que hay cosas inmaduras en mi vida espiritual, que no es lo que el Señor pretende de mí. ¿Y qué debo hacer? Esforzarme para lograrlo. Cada día tengo que meditar más en la palabra, obedecerle, orar, estar en comunión con Él, para que Él pueda producir en mí, o la obra del Espíritu en mí pueda hacerme crecer. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 3 y hace referencia a cosas que manifiestan los creyentes inmaduros. Celos, contiendas, disensiones. Y bueno, hermanos, si hay celos en nosotros, somos inmaduros. Lo dice la Biblia. Si hay contiendas, si hay peleas, somos inmaduros. No es de un creyente maduro los celos, no es de creyentes maduros las contiendas, no es de creyente maduro las disensiones. Lo dice la palabra de Dios, no son ocurrencias mías. La Escritura es clara. Ayer hablábamos con los matrimonios jóvenes. ¿Qué bendición tenemos de tener las Escrituras? Porque tenemos ejemplo de todo. Y la palabra es tan clara que nos muestra ejemplos de aquellos que hicieron muy bien las cosas, pero también nos abren los ojos al ver de personas que hicieron mal las cosas. Y hablábamos de los matrimonios que encontramos en las Escrituras. Algunos son un gran ejemplo y otros nos muestran que fallaron. Las Escrituras son claras. Disfrutemos de las Escrituras, hermanos. Acá en este mundo hay mucha cosa que nos sirve. Mucha cosa que nos sirve y nos llena el tiempo. ¿Cuánto tiempo pierdo yo y no aprovecho en leer la Escritura? Yo no sé tú. Pero hay mucha cosa que se nos presenta para perder el tiempo y no nutrirnos de la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que maduremos. Un pasaje precioso, Efesios, toda la Biblia dijimos recién, pero un pasaje que tiene gran enseñanza, Efesios 4. Allí habla de algunas demostraciones de aquel que no ha crecido bien, dice: vamos a unir el pensamiento 4:11, dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, si queremos ponerle maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y agrega: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad,
palabra es verdad, dice el Señor en la oración de Juan 17, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todas son palabras que nos están hablando del crecimiento, de la madurez. El versículo 14, fíjense, habla de niños fluctuantes. Y transcribo la definición que da el diccionario griego, y dice así: esta palabra significa ser sacudido por las olas, metafóricamente de una condición incierta, turbada de la mente, influenciada y agitada por una y otra falsa enseñanza y caracterizada por aquella inmadurez que carece de la firme convicción engendrada en la verdad. ¿Cuándo somos niños fluctuantes? Cuando no conocemos bien la verdad, la palabra de verdad. Entonces, cualquier cosa que escuchamos por ahí nos gusta, nos parece bien, la aceptamos, aunque estén lejos de lo que dice la Biblia. Pero son nuevas, porque nos falta la realidad de la verdad. Me gustaba lo que dice MacDonald sobre este aspecto. Dice: los creyentes que nunca se involucran en un agresivo servicio para Cristo nunca salen de la condición de niños espirituales y por lo tanto son inestables y vulnerables ante las grotescas novedades y modas de engañadores profesionales. Qué interesante, pero qué duro, qué peligro cuando aceptamos, por no involucrarnos en la obra del Señor, por no involucrarnos como creyentes fieles al Señor, maduros, somos inestables y vulnerables, fáciles de engañar, como dice, fluctuantes, como las olas del mar que nos llevan para un lado y para el otro. Ahora, ¿cuál es el proceso de crecimiento que nos enseña este pasaje? Siguiendo la verdad, versículo 15, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es mi ejemplo? El Señor Jesús, Cristo. Debemos crecer siguiendo la verdad en amor. Todo el cuerpo, hermanos, está implicado en este proceso de crecimiento. Como creyentes formamos el cuerpo de Cristo. Yo pensaba mientras estudiaba, ¿por qué la iglesia, el cuerpo de Cristo, no crece como debería crecer? Por culpa de nosotros, por aquellos que somos inmaduros. No hemos tomado el crecimiento debido y en el cuerpo no formamos lo que debiéramos. Para mí el Señor nos deja ejemplos preciosos. El cuerpo nos muestra bien lo que es la iglesia. Por eso utiliza esa palabra el Señor. Si no estamos de acuerdo, mi mano si no está de acuerdo con la cabeza, va a moverse de cualquier forma. Mi brazo, si no está de acuerdo, si no está guiado por la cabeza, va a moverse de cualquier forma. Ahora piensen, si las piernas no estuvieran bien guiadas por la cabeza y se mueven diferente, ¿qué pasaría? Estaríamos en el suelo. A veces como creyentes inmaduros, nuestra relación con Dios, con la cabeza que es Cristo, no es correcta y andamos a los tumbos.
Y Satanás se aprovecha y hace daño. Por lo tanto, debemos crecer. Me dieron tarde la reunión, me voy a pasar un poquito. Yo tengo dos ejemplos claros, conocidos para meditar. Uno de inmaduro y otro de maduro. Para que nos vayamos pensando, ¿con cuál me asemejo más? Le voy a ir diciendo las cosas. Después en sus casas lo leen. No podemos ir porque el tiempo ya se ha ido. Jueces 14 al 16 nos habla de un personaje. Un juez, Sansón. ¿Lo recuerdan? Aquel que desde el vientre de su madre fue nazareo, o sea, debía estar apartado de muchas cosas porque iba a honrar a Dios. Ahora, Sansón me muestra en toda su vida un grado tremendo de inmadurez, de carnalidad, de caprichosidad. ¿Saben que el capricho es inmadurez, no? Si somos caprichosos, ojo al gol, somos bastante inmaduros. Y Sansón no reconocía lo que mandaba Dios. La ley de Dios no la quiso aceptar, y eso que estaba elegido por Dios para honrar y servirle a Él. Y Dios le había dicho en la ley que no debía juntarse con las otras tribus que había en la zona, ¿verdad? Con aquellos que no eran israelitas. Pero él salió a caminar y ¿qué vio? Una muchacha. Y le clavó el ojo. No le importó si era de los filisteos, enemigo, o si era israelita. A él le gustó que era linda. ¿Y qué me muestra en todo esto? No aceptar el consejo, ni de los padres. Los padres, pero no está bien, Sansón. ¿No hay entre nosotros muchachas lindas también? ¿Qué le dijo él? No, esa me gusta. Caprichoso, inmadurez. Le gustaba hacer su voluntad. También muestra inmadurez. Luego se olvida que era nazareo y que debía estar apartado de toda contaminación. Dice que cuando van, porque hace que sus padres lo lleven a ver, por las costumbres de antes, a ver la novia o la muchacha que le gustaba, se le apareció un león en el camino y él lo mató. Recuerdan que Sansón era un hombre fuerte porque Dios estaba con él. Y luego pasa nuevamente por ese lugar y se apartó cuando iban con sus padres y encuentra que donde estaba el león muerto había un panal de miel. Y él no importó que era algo inmundo porque era muerto y toma de la miel y come, haciendo algo que estaba mal ante la presencia de Dios. Se olvidó que era nazareo. La inmadurez hace que a veces nos olvidemos que somos hijos de Dios y hacemos cosas que no debemos hacer, que hacen los hijos del mundo. Luego, en ese tiempo que están de fiestas antes de casarse, juega con la suerte. Le hace aquellos, se me fue la palabra, enigmas, gracias. Le hace unos enigmas para a ver si le podían averiguar lo que estaba en la mente de él. Y sigue su decadencia, porque sabe, la inmadurez hace que cada vez nos alejemos más del Señor. Se llega una ramera, dice allí, también que no era judía, no era de ellos. Luego se enamora de Dalila, otra filistea. La engaña muchas veces a Dalila diciendo dónde estaba la fuerza. ¿Y cómo termina? Muriendo entre los filisteos. Le sacan los ojos, esos ojos que lo llevaron a pecar. Esta me gusta porque la vio y la quiso, y muere con ellos. Un ejemplo claro de inmadurez, de hechos que nos llevan a ver la inmadurez. Pero
tenemos ejemplos de jóvenes maduros. Daniel, por ejemplo. Un día llegan a Israel del ejército babilonio y se llevan unos cuantos judíos jovencitos de la raza real, diríamos. Y entre ellos va Daniel y sus 3 amigos. Van otros muchos, pero la Biblia nos habla de esos 4 personajes. Y todos recuerdan el versículo 8, ¿verdad? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué es eso? ¿Inmadurez o madurez? Madurez. Se propuso en su corazón no contaminarse. Firmeza de convicción a pesar de las circunstancias. El versículo 17 nos muestra que Dios sobró ante aquellos que le honraban. Y Dios los bendice porque había madurez. Y dice que manifestaron capacidad y sabiduría, mucho más que los otros que habían sido apartados para ver cómo crecían. Más adelante, en esa conversación que tiene con el rey, muestra prudencia y sabiduría. Otra demostración. Parámetros, ponía yo, que demuestran la madurez espiritual, la prudencia y la sabiduría. La imprudencia es una inmadurez. ¿Qué me muestran también? Eran jóvenes de oración. Luego en el capítulo 6 dice que Daniel oraba 3 veces al día, ¿recuerdan? Por eso lo meten en el foso de los leones. Eran jóvenes de oración. La oración en el creyente es un grado de madurez. ¿Cuánto oramos, hermanos? ¿Cuánto tiempo damos para estar a solas con el Señor? ¿Cuánto tiempo, bueno, si quieres doblar las rodillas mejor, dobla las rodillas ante el Señor? No el Señor, te doy gracias por los alimentos. Señor, te doy gracias porque dormí bien. Señor, te pido que me permitas dormir esta noche. No ese tipo de oración. La oración que entra en la presencia de Dios y abre el corazón para que Él nos hable. Eso muestra madurez. Si oramos poco, hermanos, no estamos madurando. Si leo poco, no estoy madurando. Fíjense en otro punto. El versículo 18 del capítulo 2 de Daniel dice que puso a Dios en primer lugar. Cuando le fue a contar lo que decía aquel sueño, dice, yo te revelo, rey. No, hay un Dios en los cielos que revela. Primero Dios. La madurez espiritual hace que pongamos en todo a Dios. En mis actitudes, en lo que voy a hacer, primero Dios. La resolución a lo loco, como solemos decir, no es de grados de madurez, sino de inmadurez. Y a pesar de que lo ponen después del rey, mantuvo su humildad, porque la humildad es un grado de madurez. La altivez de corazón es de inmaduro. Cuando está en el foso de los leones, ¿qué me muestra Daniel? Fe. Fe en su Dios. Fe en su Dios. La fe es un grado de madurez. Se demuestra fe cuando se es maduro. Podríamos conversar mucho más sobre todos estos puntos, ¿verdad? Pero cuando no conocemos las Escrituras, estamos mostrando que no hay madurez espiritual. Conocer las Escrituras me demuestra que estoy madurando.
¿Saben una cosa? Para una buena conservación de la manzana, tiene que ser recolectada con su grado óptimo de madurez. ¿Qué me enseña esto? Un creyente maduro puede honrar al Señor. Está pronto para honrar al Señor, para servirle como Él desea. Una vida inmadura sin convicciones será una vida de fracasos y tumbos. Todo lo contrario, la vida madura que dará gloria a Dios. Vuelvo a pensar en el principio, hermanos, el ejemplo del Señor. ¿Dónde está cayendo su palabra en esta hora? ¿Dónde está cayendo lo que he leído en mi corazón? ¿Qué tipo de tierra somos? ¿Camino? ¿Piedras? ¿Entre espinos? ¿O tierra? Tierra limpia. Todas esas cosas, permitir que Satanás arrebate, permitir las piedras que son los problemas o los afanes, son cosas que yo permito. Está en mí ser buena tierra o no. ¿Entendemos? La palabra va a hacer efecto en mi vida si yo quiero. Si estoy dispuesto a que haga, va a hacer efecto. Pero a veces no queremos o no la dejamos. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay muchas cosas que están interrumpiendo. ¿Qué son? Y bueno, pueden ser las espinas, pueden ser las piedras o Satanás. Que el Señor obre en tu vida, hermano, hermana, en mi vida, para que hoy dé tierra fértil para que su palabra haga la obra en mi vida. Y quiero pensar en aquellos que pueden estar acá o escuchando luego por internet y que aún no son de Cristo. Esta palabra que estamos hablando es la Biblia, y la Biblia es muy clara en lo que dice. La Biblia dice que Dios dice que a causa del pecado que está en el hombre está condenado. Y su fin es la perdición eterna, el lago de fuego y azufre. Y que todos pecaron. No hay justo ni aun uno. Lo dice Dios en su palabra. Pero ese mismo Dios que dice que el hombre es pecador y que a causa de su pecado está condenado, es el mismo que amó a la humanidad y envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida en la cruz del Calvario, a morir por todos nosotros. Y en esa cruz el Señor Jesús derramó su sangre preciosa, esa sangre que limpia de todo pecado. ¿Y a quién limpia la sangre del Señor Jesús? Aquel que se reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados y le pide perdón. Él la limpia. Si realmente se viene al Señor arrepentido, reconociendo que es un pecador y que por su pecado está condenado, y le dice: Señor, creo que Cristo murió por mí en la cruz. Quiero que tú perdones mis pecados, que la sangre de Cristo me limpie. El Señor lo hace. Y al momento de pedirle perdón al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados, Él limpia nuestro corazón y quita de nosotros esa condena que nos llevaría a la muerte eterna, el lago de fuego y azufre. Y pasamos de ser hijos de Satanás a hijos de Dios, para honrarle, para servir. ¿Sabe lo que implica, mi querido amigo, mi querida amiga, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pidiéndole perdón? Un cambio. El arrepentimiento significa, lo hacemos y lo decimos y no nos aburriremos de decir, cuando yo no soy un hijo de Dios, sigo a Satanás, voy caminando, siguiendo su voluntad, mirándole a Él. Llega el Evangelio a mi corazón, me arrepiento de mis pecados, le pido perdón al Señor,
hay un giro en mi vida de 180 grados. ¿Qué hago ahora? Miro a Cristo y sigo a Cristo. Y cada día voy caminando siguiendo a Cristo. ¿Y de quién me alejo? De Satanás, que está atrás. Eso implica ir camino a la madurez. No podemos tomar los 90 grados para caminar. Creer en Cristo significa obedecerle y separarme cada día más de la voluntad de Satanás, de las costumbres que tenía con Satanás, de los afanes de este siglo para honrar a mi Señor. La palabra del Señor es clara. A veces nosotros no queremos entenderla. Pero ¿saben una cosa? La responsabilidad no es de la Biblia, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Si yo hoy quiero seguir siendo un creyente inmaduro, lo seguiré siendo. Perderé bendiciones. Si quiero ser un creyente maduro, lo podré ser, porque el Señor me da la fuerza y la paz para hacerlo. Pero de mí depende mi decisión. Si quiero seguir guiado por Satanás, seguiré guiado por Satanás. Si quiero honrar al Señor, aceptando a Cristo como mi Salvador, voy a hacerlo. Pero depende de cada uno de nosotros, porque el Señor ha dado libre elección. El libre albedrío es una realidad. El hombre elige. Y nosotros hoy podemos elegir. Aceptar lo que el Señor nos ha dicho, servirle, honrarle, crecer, madurando, o, como decíamos, seguir siendo niños que no estamos preparados para la palabra fuerte. Que el Señor nos bendiga, hermanos y amigos, para que podamos pensar en lo que Él nos ha dicho, lo que nos ha dicho hoy, y podamos ser fieles a su palabra y honrarla a Él. Amén.